Perú tiene a Fujimori, a Alan García, a Ollanta Humala, a Toledo y a Pedro Pablo Kuczynski, todos procesados. Eso significa que el sistema institucional peruano es muy sólido y es muy fuerte. Pena que no tuvo esa dignidad para no corromperse, ¿no? Que eso es lo que debió hacer. Ahora, ¿qué pasará con las investigaciones en el caso Odebrecht? El caso Odebrecht sigue, finalmente el caso Odebrecht cubre todo el espectro de la corrupción en Sudamérica. Mientras que el exministro de Autonomía, Hugo Siles, dijo que lo sucedido con el expresidente del Perú fue debido a las constantes investigaciones que tenía en su contra. Alan García tenía ya imputación de delitos sobre lavado de activos, sobre supuestos sobornos, habían vinculaciones con Odebrecht. En el Perú esta investigación estaba realmente en una fase avanzada. Seguramente el expresidente Alan García, para tomar esa determinación, estaba agobiado ya por la carga procesal, judicial que tenía encima. Alan García fue presidente del Perú entre 1985 y 1990. Su segundo mandato fue del 2006 al 2011. En varias ocasiones, García manifestó ser un perseguido político, pero este miércoles a las 7:30 de la mañana tomó la decisión de quitarse la vida antes de ser detenido. Llama la atención, ¿no? Porque una persona, si no tiene nada que temer, entendemos que normalmente en condiciones normales afrontaría el proceso. Es muy curioso, la verdad que habrá que ver qué dicen las investigaciones, si es solamente por este hecho, había alguna otra cosa que todavía no ha salido a la luz pública. Estas investigaciones tienen que seguir, no solo en el Perú, en todo el continente americano, y tenemos que saber cuáles fueron los gobiernos involucrados en estos presuntos hechos de corrupción. Por su parte, el oficialismo lamentó lo que sucedió en el Perú y el asambleísta Edwin Muñoz señaló que una denuncia aparentemente sin contundencia no debió hacerse pública. A veces cuando no hay contundencia en las denuncias causa y provoca esta decisión que no es nada normal, que cuando no hay argumentos, cuando no hay denuncias, cuando no hay pruebas, es mejor a veces evitar hacer cualquier denuncia que se haga pública. Recordemos que Alan García no fue el único exmandatario de Perú que se investigó por el caso Odebrecht, ya que también Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski se vieron involucrados en supuestos actos de corrupción con la firma brasilera para adjudicarse proyectos. Muestra de que hay evidencias ahora sí mucho más claras respecto a la participación de estos casos de corrupción en el caso Odebrecht. No olvidemos que Lula da Silva, Cristina Kirchner, el señor Correa, expresidente del Ecuador, y otros están siendo investigados por estos hechos de corrupción. 4 exmandatarios peruanos están involucrados en estas coimas y dádivas millonarias, sobornos, para que la gente entienda, en este triángulo entre políticos de alto rango, coima y obras públicas. Bueno, Alan García no ha resistido a la evidente detención de la que iba a ser objeto. No se olviden que en Bolivia también hay uno que anda diciendo que es perseguido cuando era parte del esquema. Bueno, tienen que enfrentarse a la justicia. Acusaciones contra acusaciones. Lo único que queda claro es que los tropitos al sol hoy están saliendo. Y creemos que es obligación de todas las autoridades demandar una investigación transparente e independiente para que se investigue al señor presidente Evo Morales como también al señor Carlos Mesa. Nosotros obviamente le hemos declarado la guerra a la corrupción y obviamente no podemos entender de que por ahí hayan dichos y contradichos donde uno se acusa de haber pagado sobornos, otro de haber tenido pagos en cuenta. Creo que obviamente eso obliga a que las autoridades tomamos acción y partida para poder investigar, y yo quiero anunciar que voy a iniciar un proceso de fiscalización y de investigación para tanto al presidente Morales como al señor Carlos Mesa. Si existen elementos para ser procesado, aquí no vale la investidura de ser presidente o ser candidato a presidente. El corrupto tiene que responder ante la justicia y nosotros no vamos a cansar hasta que se pueda hacer una investigación independiente, clara, que esté apartada del escenario político, pero que se encuentre la verdad, y las personas que hayan estado vinculadas en este escandaloso hecho de corrupción a nivel nacional, a nivel
internacional respondan ante los bolivianos. Nos sorprende que ahora aparecen algunas informaciones, por eso he decidido que hoy día vamos a pedir que una comisión mixta de la Asamblea Legislativa del Plurinacional investigue actos de corrupción. El lavajato que involucra al país ha generado que el presidente Morales pida una investigación seria impulsada por la Asamblea Legislativa para conocer los alcances y responsables de la presunta corrupción. Esta extorsión, soborno en la adjudicación de construcciones, de obras. Para el expresidente Tuto Quiroga, la investigación debe ir más allá y revisar a las otras empresas constructoras brasileñas que tuvieron mucho que ver en nuestro país, como la Queiroz Galbao, OAS, Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa. Hay que investigar todas las adjudicaciones de las empresas brasileñas involucradas en Lava Jato, que no es solo Odebrecht, es OAS, es Camargo Correa y sobre todo las que han venido con adjudicación sin licitación. En la Asamblea Legislativa se tiene prevista la creación de una comisión investigadora para los siguientes días. La misión será retroceder hasta antes del 2005 y revisar desde el gobierno de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez hacia adelante. ¿Quiénes son esos nombres y quiénes recibieron las coimas? Eso es lo que Bolivia necesita saber, porque eso es ilegal, eso es inadmisible y eso es lo que hay que investigar. El tramo carretero Roboré El Carmen fue procesado entre el 2004 y el 2005. En su blog personal, Carlos Mesa aclaró que si bien firmó el contrato con Odebrecht, no se ejecutaron los desembolsos, dejando mayores explicaciones a la gestión de Eduardo Rodríguez. Carlos Mesa menciona su apoyo a la investigación planteada desde el Ejecutivo hace pocas horas atrás. Será saludable para el país, como dice el expresidente Carlos Mesa, conocer qué es lo que ha ocurrido, cómo se han contratado estos créditos, cómo se han ejecutado los mismos, qué empresas han estado comprometidas. El mayor escándalo de corrupción que envuelve a todo el continente comenzó en el 2014 en Brasil, tocando la puerta de Petrobras. La investigación descubrió pagos y sobornos que eran lavados en inversiones por políticos y empresarios. La enmarañada trama de la corrupción denominada Lava Jato de a poco llegó hasta la constructora más grande de la región, Odebrecht. Las investigaciones brasileñas mostraron a varios países donde sus autoridades fueron corrompidas por la finalidad de obtener concesiones y construcciones. Solicitando toda la información referida al caso Odebrecht Bolivia-Perú para ver si en esa planilla o en otras planillas figuran algunas empresas bolivianas, funcionarios, exfuncionarios. El dinero que sobornaba los contratos era obtenido del mismo dinero que se pagaba en la boleta final de la constructora. Inicialmente, países como Venezuela, Argentina, Perú, República Dominicana, Cuba, Honduras y Guatemala fueron nombrados por Marcelo Odebrecht, quien se declaró culpable y guarda prisión por 19 años. Se habla de miles de millones de dólares en varios países en sobornos. Lo que comenzó con Petrobras ahora mantiene expectante al continente la demanda por conocer detalles y responsables del millonario escándalo transnacional, el mayor de la historia. El lavajato o lavado de autos también llega a Bolivia. Según un informe del Ministerio de Justicia del Brasil del año 2009, la empresa Camargo Correa revela pagos por $550.000 para la adjudicación del tramo carretero Roboré El Carmen, cuyo costo final a la postre fue de más de $97 millones, mientras que la empresa también constructora Andrade Gutiérrez involucraba a un ex viceministro de Vivienda y un miembro del Servicio Nacional de Caminos. Los elementos que son indicios suficientes están referidos a 4 personas, ninguna de ellas que formó parte de nuestro gobierno. Por supuesto, es obvio que hay una intención política y por supuesto que es obvio que se pretende presumir o se pretende dar a entender que nuestro gobierno y yo en particular estuvimos vinculados con hechos de corrupción, hecho que desmiento categóricamente. En octubre, la ex autoridad renunció al secreto bancario. Mediante carta pidió a la Unidad de Investigaciones Financieras que transparente a todos sus movimientos bancarios, cuentas y créditos, entre otros. El tema de Lava Jato, yo pienso que es una cosa seria, primero. Pienso que es algo que debe investigarse responsablemente. Ahora, si involucra a 3 expresidentes, bueno, creo que el presidente que firmó, que licitó, fue el presidente Carlos Mesa. El que lo ratificó fue el presidente Belcé. Pero después ha habido también una serie, como se ha presentado, de diferimiento de las cuotas de los pagarés, dicen que se han dado, y ha sido en el gobierno de Morales. El caso Lava Jato es una serie de sobornos que supuestamente se entregaron a gobiernos nacionales para favorecer a transnacionales de la construcción. El gobierno va a hacer todo
absolutamente todo lo que esté en sus manos para no perder el poder. Esa ira del presidente dirigida hacia Carlos Mesa es una evidencia de que Carlos Mesa está cerca de desplazarlo del poder. Por su parte, el MAS respondió a la crítica así. Y lo que ha hecho el presidente es lisa y llanamente responder de manera frontal, directa, la absoluta desubicación que tiene el candidato del FRI, Carlos Mesa, expresidente. El MAS asegura que el exmandatario debe presentar pruebas sobre sus acusaciones. Está politizando él una investigación que lleva adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene orígenes fuera de Bolivia, y por supuesto tendrá que presentar el descargo que corresponde. Él tiene que hacer una aclaración. Esta confrontación que ha generado el caso Lavallato se trasladará al ambiente político nacional en una época de marcada tendencia electoral.